Hola, ¿cómo estás? De vuelta nos encontramos esta semana para poder charlar un poquito acerca de la clase de grupo de amigos. Pero antes que nada, como siempre, voy a orar para que sea Dios el que esté dirigiendo estos minutos en el que vamos a estar charlando. Así que voy a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias papá por permitirme, Señor, poder hablar a estas personas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, para que seas vos el que hables a sus vidas, hables, Señor, a sus mentes, a su espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oro, Señor, y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Nos declaramos libre para escucharte, libre para que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, Señor, y que tu palabra sea la que penetre lo más profundo de nuestro ser, Señor, de manera que cuando necesitemos esa palabra, cuando necesitemos de vos, Señor, tu Espíritu Santo traiga a la memoria esa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, sé vos el que hable, sé vos el que ministre las vidas, Señor, de cada una de las personas. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, la clase de esta semana tiene que ver con las promesas de Dios y estar cimentado en sus promesas. Cuando yo pensaba en preparar esta clase y cómo preparar esta clase, pensaba en la importancia de las palabras, ¿no? En cuán importantes son las palabras para nuestras vidas y el poder que las palabras tienen. Un grupo de científicos hace mucho tiempo estuvo analizando la importancia de las palabras y determinó que las palabras tienen la capacidad de cambiar algunas cuestiones de nuestro cerebro. Por ejemplo, las palabras negativas hacen que en nuestro cerebro se segregue cortisol, que está relacionado con el estrés, con los nervios, ¿sí? Y las palabras positivas, en cambio, segregan dopamina, que está relacionado con el bienestar. Entonces, las palabras son muy importantes y tienen mucho impacto en nuestra vida. También así, las palabras tienen que ver y tienen importancia, ¿sí? Si las personas que nos dicen esas palabras son personas importantes en nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos historias de palabras que recordamos en nuestra vida, de palabras que gente que nos dijo algo y esas palabras marcaron nuestra vida tanto para bien como para mal. En este caso nosotros tenemos a nuestro alcance las promesas de Dios, que son palabras que Dios tiene para nuestra vida. Y cuando hablamos de promesas de Dios, hablamos de aquello que Dios tiene para nuestra vida y que Dios se compromete a cumplirlas en nuestra vida. ¿Sí? Las promesas son eso, son compromisos de cumplimiento de cosas. Cuando alguien te hace una promesa o cuando vos haces una promesa, te comprometís voluntariamente a cumplir eso, ¿sí? Cuando las personas que nosotros sabemos que son importantes, que son valiosas para nosotros y las conocemos y sabemos que nos prometen algo, sabemos que lo van a cumplir. Ahora, cuando una persona que conocemos que no me va a cumplir lo que me dice, entonces mi expectativa es otra. Ahora, cuando las promesas vienen de parte de Dios, nos generan mayores expectativas porque sabemos que Dios no miente. La misma Biblia dice, Dios no es hombre para mentir. Las palabras que Dios tiene para tu vida, las promesas que Dios tiene para tu vida, son cuestiones que Dios quiere cumplir en tu vida, ¿sí? Porque la Biblia misma dice que Dios no miente. Todo el mundo, toda la creación del mundo se sustentó en la palabra de Dios. El mundo está sustentado en la palabra de Dios. Dios creó todo lo que vemos con su palabra. ¿Cuánto más aún no va a estar nuestra vida sustentada, sostenida en su palabra y cimentada en su palabra, si el mundo está sustentado en su palabra?
la palabra de Dios, ¿sí? Las promesas de Dios, las palabras que están en su Biblia, pues si me decís, las promesas de Dios yo nunca escuché que son palabras que tiene Dios para tu vida y están en la Biblia, ¿sí? Están a tu alcance. Vos las podés encontrar leyendo la palabra de Dios. Las palabras de Dios, las promesas de Dios, al ser palabras divinas, tienen poder. Y si hablamos de la importancia de las palabras y de la importancia que tienen las palabras en la vida de las personas, cuánto más aún las palabras de Dios. Las promesas de Dios tienen el don de ser un bálsamo para nuestra vida, de ser un alivio para nuestra vida. Las promesas de Dios también hacen que nuestra fe se sustente, se fundamente, ¿sí? Las promesas de Dios tienen algo eso de cimentados en la promesa. Es como que vos echás tus raíces en la promesa de Dios. Vos te parás firme en la promesa de Dios. Son un ancla de manera que no importa qué tormenta venga, que no te van a mover, no van a hacer que vos te puedas mover. Es porque estás cimentada en la promesa divina. Las promesas de Dios son un bálsamo, son un alivio, son un fundamento para nuestra fe, son un ancla donde nosotros nos afirmamos, nos paramos firmes para poder enfrentar todo lo que va a venir. Las promesas también tienen algo que generan esperanza, generan fe, ¿sí? Una promesa es la que me hace levantarme cada mañana esperanzado, ¿sí? Sabiendo que mi vida está en sus manos, ¿sí? La promesa de Dios dice que me tiene en la palma de sus manos, ¿sí? Entonces yo me levanto cada mañana sabiendo que yo estoy en la palma de sus manos, ¿sí? Y no importa la situación, yo estoy en la palma de sus manos. Una promesa genera esperanza, genera fe. Una promesa es una palabra de Dios y una palabra de Dios es poder. Pero la palabra de Dios tiene la capacidad para hacer lo que Dios quiere que haga, no lo que vos querés. Y esa es la diferencia. Uno tiene que empezar a descubrir las palabras que Dios tiene para nuestra vida, para mi vida, pero sin querer acomodar esa palabra de Dios a lo que Dios quiere que yo haga, que lo que Dios quiero que Dios haga en mi vida, ¿sí? La palabra de Dios hace lo que Dios quiere hacer, no lo que yo quiero que haga. Y ahí está la diferencia. Nosotros tenemos que empezar a conocer a Dios a través de su palabra, empezar a leer su palabra y a conocer el carácter que Dios tiene, lo que Dios quiere para mi vida, para poder confiar en esa promesa en mi vida. La palabra de Dios siempre tiene un poder para intervenir sobre nuestra vida. Pero también tenemos que ser muy conscientes y tener en claro que va a ser lo que Dios quiere que haga y no lo que yo quiero que esa palabra haga. Entonces tengo que empezar a leer la palabra de Dios y empezar a descubrir y empezar a relacionarme con Dios de tal manera de ver qué promesas y qué palabras tiene Dios para mi vida en este tiempo, ¿sí? Yo decía que las palabras tienen poder y las palabras son físicas, ¿sí? Las palabras tienen eso que tienen como poder físico, ¿sí? Nosotros sentimos las palabras en el cuerpo. Yo quiero que me entiendan a lo que me refiero cuando hablo de físico. Cuando alguien te cuenta una noticia alegre, te cuenta algo alegre, tu cuerpo responde, ¿sí? Tu cuerpo se emociona, a veces me hace piel de gallina, ¿sí? ¿Por qué? Porque las palabras tienen esa capacidad de ser física. Dice, cuando uno se enamora, uno dice, sí, tengo mariposas en el estómago, ¿sí? O sea, el físico responde a las palabras. Así también cuando las palabras son tristes, cuando las palabras son hirientes, ¿sí? Nuestro cuerpo las siente. Entonces, cuánto más importante es poder entender y poder empezar a buscar cuáles son las palabras que Dios tiene para tu vida, qué está hablando Dios para tu vida, ¿sí? La manera de poder cambiar, ¿sí?
nuestra mente, lo que nosotros estamos sintiendo, nuestro espíritu más profundo, es empezar a llenarnos de las palabras de Dios. ¿Qué tiene Dios para tu vida? Empezar a poner en práctica y empezar a escuchar las palabras que Dios tiene para tu vida. El pueblo judío culturalmente siempre repitió esas promesas que Dios tenía para la vida, ¿sí? Dios mismo en la Biblia le decía, escríbanlas, pónganlas en las puertas de su casa, pónganlas a la vista, recuerden esas palabras, porque las palabras tienen poder y la palabra divina tiene mucho mayor poder aún. Entonces, nosotros vemos que culturalmente el pueblo judío, el padre hablaba esas promesas de Dios a sus hijos y les recordaba las promesas de Dios. Vas a ser cabeza y no vas a ser cola, vas a prestar y no vas a pedir prestado. Dios va a hacer resplandecer su rostro sobre vos, etcétera, etcétera. Entonces, esos niños, ¿sí?, habían crecido y habían nacido con las promesas de Dios habladas a su vida todo el tiempo. Nosotros hoy podemos empezar a hacer eso en nuestras vidas, ¿sí? Empezar a llenarte de las promesas de Dios, empezar a hablar las promesas de Dios para tu vida, pero empezar a buscar qué promesas y qué palabras tiene Dios para tu vida. Yo siempre digo que en momentos difíciles de mi vida, una promesa de Dios fue mi balsa en medio de la tormenta. Una promesa y una palabra de Dios fue la que me sostuvo en medio de la tormenta. Yo tenía una promesa de Dios, tenía unas palabras de Dios, tenía varias, ¿sí? Y las había escrito y las había pegado en un lugar de mi habitación donde yo siempre las podía ver. Entonces, yo a la mañana me levantaba, ¿sí?, y decía, oh Dios, otro día más. Y mi situación no cambió, otro día más y mi problema no se solucionó. Otro día más diciendo que el mundo se desmorona encima mío. Y abría los ojos y veía la palabra escrita y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y veía su palabra escrita diciéndome que Él abría caminos, ¿sí?, que había caminos en el desierto, ríos en la soledad, diciéndome que Él era mi pastor, que nada me iba a faltar. Entonces, las palabras que yo leía al abrir mis ojos cada mañana hacían, ¿sí?, que mi espíritu se renueve, ¿sí?, que yo encuentre en esas palabras la promesa, el refugio, la fe, la esperanza para enfrentar ese nuevo día. Y al volver a mi casa a la noche, los problemas no se habían solucionado y las cuestiones seguían estando ahí, pero tenía la palabra y decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y todo eso hacía que mi espíritu, ¿sí?, se aquiete y que mi espíritu se conecte con su Creador y con lo que Dios tenía para mi vida. Entonces las palabras tienen ese poder de cambiar tu presente, ¿sí? Y digo, la situación no cambia, pero una palabra hace que todo cambie, porque vos ya vivís tu presente lleno de esperanza y de fe. La circunstancia no cambia, pero tu presente cambia porque hay una palabra de Dios, hay una promesa de Dios que te dice que Él te va a sostener, que te va a sustentar. Hay una promesa de Dios que dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, en tiempos difíciles como estos, lo que te sustenta es una palabra y una promesa de Dios para tu vida. Hay algo que a mí siempre me conmueve, ¿sí? Porque Jesús murió en la cruz por eso. Jesús murió en la cruz para que personas como yo, personas como vos, personas como yo, tristes, deprimidas, con situaciones complicadas, con vidas imperfectas, ¿sí?, con situaciones no resueltas, con soledades, con angustias, con tristezas, por personas como nosotros, ¿sí?, con esas situaciones Jesús murió en la cruz para darnos una vida plena y una vida llena de bienestar.
Jesús en esa cruz cumplió una promesa que Dios había dado, ¿sí? Una promesa de que vendría un Mesías, un Salvador, un Dios con nosotros, un Emmanuel, y que su muerte y resurrección sería para triunfo en nuestra vida. Entonces Jesús en esa cruz cambió toda tristeza por gozo, cambió toda soledad por presencia divina, cambió toda situación complicada, toda inquietud por paz sobrenatural. Jesús murió en esa cruz por una promesa, y Jesús en esa cruz, con su muerte y resurrección, soltó una promesa de vida eterna y de bienestar para cada uno de nosotros. Así que yo te animo en este tiempo a buscar esas promesas divinas, a buscar esas palabras divinas, a buscar que las palabras de Dios sean las que cambien tu vida, sean las que renueven tu espíritu, a buscar que las palabras de Dios sean las que te inunden de fe, a buscar que las palabras de Dios sean las que hablen ante esta situación. Hoy la gente habla y el mundo habla de todo lo difícil que va a ser después de que esto pase. Y yo no te pido que finjas que va a estar todo bien, sino yo te pido que busques la respuesta en las palabras de Dios. Que no busques la respuesta en las noticias, que no busques la respuesta en los pronósticos, sino que busques la respuesta en las promesas de Dios. Nosotros hace mucho tiempo en Iglesia de la Familia aprendemos a vivir por promesas y no por pronósticos. Y esta es una situación ejemplar. Yo no te pido que finjas que Dios está al control, sino que busques en Dios, en su palabra, la paz, la respuesta, la calma, la certeza de que en toda esta situación hay una solución divina. Así que yo oro para que encuentres las promesas que Dios tiene para tu vida, que las hagas tuyas, que las anotes, que las escribas, ¿sí? Que les pongas fecha, que hables con Dios sobre esas promesas, que Dios son para mí, es esto lo que vos querés para mi vida, que vos puedas charlar con Dios de eso. Y que por sobre todas las cosas encuentres esas palabras que van a ser de sostén para tu vida en este tiempo y que van a ser de sostén para vos y para la gente que está en tu círculo de influencia. Así que en esta semana voy a orar por tu vida, voy a orar por las promesas de Dios para tu vida y te desafío a que las busques, que las encuentres y que permita que esas palabras de Dios comiencen a sanar tu vida, comiencen a ministrar tu vida de tal forma que todas esas palabras dañinas, lastimosas, todos esos juicios emitidos contra vos, todas esas palabras levantadas contra vos y contra tu vida, sean deshechas en el nombre de Jesús y comiences a llenar tu vida de nuevas palabras, de lo que Dios dice de vos, de lo que Dios tiene para vos. Así que esa es mi oración. Oro para que sea una semana bendecida en tu vida y oro para que en breve nos volvamos a encontrar con menos distancia, ¿sí? Pero con más presencia, con más Espíritu de Dios ministrando la vida de cada uno de nosotros. Nos vemos. Chau, chau.